Señoras con señores, niños con niñas, súcubes del ministerio de la fruta y de la verdura del tiempo, hablábamos el otro día de el mito del eterno retorno de Mircea Eliade y de cómo en todas las sociedades primitivas eh, la realidad es un bucle al infinito y por ello, inicialmente y diversamente a nuestras sociedades directamente influenciadas por el judeo-cristianismo monoteísta, que ha influenciado también incluso nuestra forma de ver la vida, la muerte y la realidad, diversamente a esa visión, nuestra propia sociedad occidental, las sociedades primitivas no entendían la realidad como algo relacionado con una individualidad que se enfrenta con un colectivismo o con una realidad externa que afecta de forma individual a cada conciencia individual, sino que interpretaba su propia existencia en clave absolutamente comunitaria, cíclica. No existían los eventos históricos como algo relevante. No existían los objetos individuales, la realidad atomizada como algo relevante, sino que la realidad que ellos vivían era absolutamente global, total, una sustancia única y universal. Es decir, un hombre primitivo no podía darle ninguna relevancia, por ejemplo, a una piedra más de lo que esa piedra significara en términos arquetípicos. Si esa piedra era de alguna manera asociada con algún tipo de poder o algún tipo de arquetipo divino, por ponerles un ejemplo, entonces esa piedra tenía un sentido, pero no como piedra, sino como eh, amuleto, como elemento único y mágico. Así pues, el miedo a la muerte no existía en los términos en que existe en nuestra sociedad judeocristiana, en el sentido de que estaba tan absolutamente interiorizado el hecho de que la realidad es cíclica, de que existe un ciclo de nacimiento, de crecimiento, de degeneración y de deceso que precede a un nuevo ciclo de nacimiento, crecimiento, etcétera, etcétera, y hasta el infinito. Tal era interiorizado ese concepto de la vida que efectivamente la muerte en términos truculentos, tristes o atemorizadores no existía, no existía. Eh, ¿Qué salto es el que damos cuando pasamos de esas sociedades primitivas, a mi juicio, bastante más próximas a la realidad cuántica del universo y del cosmos, y entramos en esta civilización hecha pues más ya de culpa, de terror, de miedo a la muerte, de superstición, etcétera, etcétera? Bien, sí, en las sociedades primitivas, toda aquella relación que pudiera tener que ver con las divinidades a través de la recompensa o del homenaje o del honor estaba relacionado pues con dichos términos cíclicos, por ejemplo en términos agrícolas pues con los ciclos climatológicos, primavera, verano, otoño, invierno, cosecha, siembra. Yo ahora dono este tercio de la cosecha a los dioses para agradecerles la fertilidad de la tierra, siempre en términos genéricos y en términos en que dichas deidades representaban esa ciclicidad universal, cósmica y total que se reportaba con los seres humanos no en términos individuales, sino en términos colectivos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando pasamos a las religiones monoteístas judaicas, en las cuales de una serie de entidades, de divinidades que no eran más que la metáfora y la representación natural, a las cuales el ser humano se reportaba en términos colectivos, cuando pasamos a la sociedad judaica, en que ese término colectivo se pulveriza, se atomiza en términos individualistas, y esos dioses metáfora de la naturaleza se convierten en un único dios monoteísta que juzga, que castiga y que recompensa no ya solamente a la raza humana como colectivo, sino a cada individuo de esa raza humana como género singular, con sus méritos, con sus vicios, con sus obras buenas, con sus obras malas, etcétera, etcétera. Cuando pasamos a ese concepto relacional con la supuesta divinidad, con el cosmos y con el universo, aparece la muerte. Y el tiempo deja de ser un concepto puramente redundante, puesto que el ciclo, el bucle, el infinito, no requiere
de ningún cronómetro que nos vaya recordando día a día lo que falta para llegar a la primavera, al verano, al otoño. El ciclo en sí, más allá del concepto del tiempo, es la realidad cósmica y universal. Cuando llegamos a ese concepto judeo y luego cristiano, adoptado por el cristianismo por una bien diseñada y calculada incursión del judaísmo en la doctrina cristiana inicial, pero ese ya es otro tema del que hablamos en otros vídeos. Cuando llegamos a ese concepto, nuestra sociedad se convierte en una sociedad que está subyugada a un Dios que juzga, que castiga o que recompensa en función de las acciones de cada ser humano atomizado y pulverizado. Tú eres bueno, tú eres malo, tú eres perverso, tú eres angelical, tú eres vicioso y tú eres virtuoso, y en función de eso te vas a ganar el derecho al paraíso o al infierno. Y ese juicio final llegará al final de una línea. Tic-tac, 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 tic. El tiempo se convierte en un elemento de chantaje y de terror. En nuestra cultura judeocristiana ya no es un ciclo, un bucle infinito que no se reporta a ese tipo de mesura babilónica, sumeria e incluso precedente. Y ese perverso ciclo de sometimiento a un delirio temporal, revestido al mismo tiempo de un delirio de culpabilidad, de castigo y de error, de acierto y de recompensa, es el que genera esta sociedad que de alguna manera también pues ha facilitado, no que las sociedades primitivas no sufrieran también de determinados principios puramente territoriales y animales, de luchas individuales con machos territoriales, etcétera, etcétera. No. Pero ese concepto monoteísta, judaico, temporal, espacio-temporal, que ha marcado las pautas de nuestra vida en términos de cielo e infierno, de virtud y de vicio, de bueno y de malo, a través de un Dios vengativo, no así el Dios que vino a predicar Jesucristo. Por eso les digo que la doctrina inicial cristiana fue deliberadamente en un momento determinado hackeada por el judaísmo, que pretendía perpetuar ese concepto del Dios vengativo. Y amigos míos, desgraciadamente, spoiler, todos aquellos de ustedes, esta es mi opinión, no tienen ustedes por qué creerla, pero no me van a evitar que yo la promulgue. Desgraciadamente, todas esas iglesias, nunca fundadas por ningún Cristo, sino fundadas por supuestos apóstoles posteriormente, responden a esa judeización del cristianismo inicial. Pero vuelvo a repetir, este es otro tema, porque estábamos hablando del eterno retorno y de los ciclos. Todo el terror, todo el miedo, todo ese concepto a la mortalidad, a la caducidad temporal marcada por esa dictadura del reloj, de ese tic-tac paranoico y terrorífico que marca nuestro progresivo acercamiento a nuestro final orgánico y a nuestro aniquilamiento, y todo el terror que nos produce, no solamente el de nuestra desaparición ficticia, pero bien hilvanada, perdonen por esta sociedad, sino de nuestros seres queridos, proviene pues de ese salto al monoteísmo judaico. Sí, señoras con señores, esto no es ninguna proclama antisemita, no empecemos ya con esas movidas, porque no tiene nada que ver, estamos hablando de pura antropología. Y es un hecho que las religiones monoteístas llevan en su seno, asumimos con esas religiones monoteístas ese pack de un determinado concepto de la mortalidad que es absolutamente doliente y sufriente en términos agónicos, puesto que están basados en culpabilidad, en bien y en mal, heredados, vuelvo a repetir, de ese judaísmo, que no cristianismo. Porque si ustedes analizan el Nuevo Testamento, el Evangelio y la historia de Jesucristo, verán precisamente esa metáfora de
el Dios hecho hombre que muere para librarnos de todos los pecados. Bien, eso es la antítesis de Yahvé, es la antítesis del Dios judaico. Por ello, hubo un gran interés en aquella época en poder pervertir desde los cimientos la cristianización de Occidente. Y esa judaización continuó contaminando desde su viejo concepto del Dios vengativo y cruel y malvado, vino a contaminar precisamente ese intento de alguna forma velado de regresar a ese Dios natural, a esa sustancia única de la que hablaba Spinoza, de rebote de Giordano Bruno, de rebote de Platón, de rebote de Pitágoras, de rebote de Hermes Trismegisto, etcétera, etcétera. Ese Dios cristianizado que se hizo hombre para redimirnos de los pecados fue de alguna manera hackeado una vez más por el pesado fardo judaísta del viejo Yahvé. No tienen ustedes más que ver las diatribas que se establecieron entre apóstoles como San Mateo y San Marcos, hablando precisamente de esta judaización de la cual están empapadas los cimientos de la Iglesia Católica y por ende del Vaticano, precisamente. Bien, señoras y señores, no me voy a extender más porque solamente les quería hablar del eterno retorno y es interesante remarcar de qué forma, por ejemplo, los hinduistas, los Vedas, de alguna manera entendían el concepto del tiempo de manera absolutamente fantástica, que no pudiera de alguna forma ni tan siquiera afectarnos a nosotros como seres humanos en esta cuerda universal. En términos eónicos, en términos que van más allá de nuestra propia longevidad como para tenerlos en cuenta, pero precisamente cuando hablaban del eterno retorno y del ciclo, de reencarnación, de absolutamente todo, la rueda del samsara, hablaba pues de ese movimiento de inercia como una rueda cuando se frena, que puede seguir rodando unos cuantos metros más antes de pararse del todo. Bien, ellos hablaban precisamente de que en las diversas eras, yugas, aquello que nosotros llamamos tiempo, se iba cada vez y cada vez más acortando y acortando y acortando en términos de inercia antes de detenerse para después volver a ponerse en marcha a plena velocidad, y eso se traducía en que el ser humano cada vez era menos longevo, en que su longevidad iba disminuyendo, y no solamente su longevidad, sino también su propia capacidad de entender el mundo, su propia moral e incluso sus propias capacidades intelectuales. De esto hablaba también, por ejemplo, Gurdjieff en Belcebú, los relatos de Belcebú a su nieto, etcétera, etcétera, de cómo el ser humano ha ido, al contrario de lo que dice nuestra historia contemporánea, que dice que la esperanza de vida hace 1000 años era menor, etcétera, etcétera, hablan en términos de perspectiva mucho más amplia, eónica, temporal, de que el ser humano ha ido reduciendo sus capacidades, ha ido involucionando, no evolucionando según la doctrina de la evolución de las especies darwinianas, sino empobreciéndose cada vez más, no solamente a nivel físico, sino también a nivel moral, espiritual e intelectual. Así lo explican los Vedas. Dicen: a las disminuciones progresivas de la duración de cada nuevo yuga, cada nueva era, corresponde en el plano humano una disminución de la duración de la vida, acompañada de un relajamiento de las costumbres y de una declinación de la inteligencia. Esta decadencia continúa en todos los planos, biológico, intelectual, ético, social, y alcanza un relieve más destacado en los textos puránicos, cuando habla de los diferentes textos sagrados sánscritos de los Vedas. El paso de un yuga al otro se produce, como hemos visto, en el curso de un crepúsculo que señala un decrescendo aún en el interior de cada era, de cada yuga, terminando cada uno por una etapa de tinieblas. Ahora hablan esas predicciones sánscritas del Kali Yuga, la era final, es decir, la era en que la rueda del samsara se detiene absolutamente para después poder reiniciar su movimiento en pleno nacimiento, en plena alba. Y bien, señoras y señores, sí, según esta teoría nosotros estamos viendo lo más ignominioso, triste, oscuro, tenebroso y patético que pudiera ver nuestra estirpe humana.
Y de hecho, esas teorías sánscritas pueden explicar perfectamente por qué los seres de hoy en día tienen mucha menor capacidad moral e intelectual de la que pudiéramos percibir en los seres de hace 2 o 3 siglos. Efectivamente, no me malinterpreten, pero no solamente por la estupidización agendadamente tecnológica y digitalizada. Los jóvenes de hoy en día no conocen su pasado, tienen muy poca perspectiva de sus propias capacidades morales e intelectuales. Estoy hablando generalmente, ¿eh? Hay jóvenes maravillosos, pero en general han sido abocados, pastoreados y estabulados hacia esa realidad final y decadente de la que habla el Kali Yuga. Y efectivamente la esperanza de vida, no les quepa a ustedes duda, en las próximas generaciones va a ir reduciéndose, quizás en términos precisamente de vaticinio, a través de herramientas que pudieran estar ya establecidas en la propia predicción de destrucción, genocidio y reducción de la población, como las que estamos viviendo hoy en día. Vacunas tóxicas, fumigaciones, intentos de desestructuración climática del planeta, campañas de adoctrinamiento y de terror que coloquen deliberadamente el sistema inmunitario de las personas a través del detrimento de su propio sistema moral e intelectual en posiciones de debilidad que les hagan mucho más susceptibles de enfermar, de deprimirse, de decaer, de suicidarse, de pasar a un estado de ánimo vegetal, etcétera, etcétera. Bien, señoras y señores, si ustedes lo miran desde diferentes perspectivas, verán que efectivamente todo este tipo de vaticinios sánscritos, y si ustedes lo ponen en correlación con la manera de entender el cosmos de las sociedades primitivas y la manera de entender el cosmos que ha ido involucionando nuestra sociedad occidental a través del monoteísmo judaico, probablemente entiendan un poquito mejor la era que nos ha tocado contemplar y que estamos tristemente asistiendo, tristemente por un lado, y con una cierta curiosidad intelectual aquellos que tengan la capacidad de poder verlo como si fuera una puñetera película, es decir, desde fuera, porque efectivamente, señoras con señores, aquí estamos de paso.